Gloria al nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué privilegio poder estar una semana más aquí en la cadena de oración a través de la señal de FD Televisión Internacional. Generalmente yo vengo los viernes, el pastor Carlos Torres los miércoles, pero hoy día hicimos un intercambio, ya que este viernes es nuestro aniversario, nuestro 6º aniversario como iglesia. Estamos preparando todo para poder recibir al pueblo del Señor y poder celebrar que Dios ha sido fiel. Hoy traje una palabra de parte de Dios para la vida de las personas que están conectadas, los dispositivos conectados. Y yo creo que esta palabra les va a bendecir poderosamente. Es una palabra para creyentes, es una palabra que sin duda le va a dar una señal, una luz, quizás en medio de situaciones que usted está atravesando y que no las puede entender. Bueno, hoy día yo creo que Dios le va a hablar a través de la palabra. Y quiero que pueda abrir su Biblia conmigo en el texto de Mateo capítulo 1, versículo 18 al 23. Mateo capítulo 1, versículo del 18 al 23. Dice así la palabra de Dios: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Versículo 21, ponga atención. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Voy a leer el versículo 21 nuevamente. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El tema que le quiero compartir en este día es: Satanás buscará destruir tu propósito. Voy a repetirlo: Satanás buscará destruir tu propósito. Ponga atención en esto. En los textos, en las líneas que le acabo de leer, podemos ver el anuncio del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La Virgen María queda embarazada por obra del Espíritu Santo. Su esposo José, su prometido José, aunque ya estaban para casarse, pero no habían todavía casado, no se habían casado todavía, estaban comprometidos. Él decide dejar a María secretamente, porque dice: ¿cómo es esto? Pues imagínense que ustedes vengan y le digan: estoy embarazada por el Espíritu Santo. Como que sería algo difícil de poder entender o de creer. Bueno, José, como era justo, no quiso difamarla, no quiso acusarla, simplemente irse. Y en esa noche durmiendo le aparece el ángel del Señor y le dice que este niño que iba a nacer nacería con un propósito de Dios. Y ese propósito era salvar a su pueblo de los pecados. Yo quiero que usted tenga en su mente hoy la palabra propósito, porque de eso es lo que le voy a hablar. Porque Satanás busca destruir tu propósito. Él buscará de mil maneras impedir que se cumpla tu propósito aquí en la tierra. Escuche esto: cuando Jesús crece, él declaró abiertamente el propósito por el cual había venido a este mundo. El ángel le dijo a José que él salvaría a su pueblo de los pecados, y Jesús empieza a anunciar su propósito aquí en la tierra. Lucas 19:10 dice que el Hijo del Hombre vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Entonces Jesucristo empieza a enmarcar su propósito divino aquí en la tierra: rescatar a la humanidad del pecado, salvar a la humanidad de la condenación, destruir y deshacer las obras de las tinieblas. Ahora, en los evangelios podemos ver que Satanás trató de impedir muchísimas veces que ese propósito se realizara. Yo quiero que tú puedas recibir esta mañana: Satanás buscará de muchas maneras impedir que tu propósito, que lo que Dios ya escribió de ti en el cielo, se cumpla aquí en la tierra. Y es por eso que Satanás trató de mil maneras de impedir que Jesucristo cumpla su propósito. Él trató de destruirlo de muchas maneras, que vamos a verlo en esta mañana. Así que tú tienes que saber en este día que tienes un propósito de parte de Dios. Tú tienes que saber que no fuiste simplemente rescatado de las tinieblas para ir al cielo.
Tú no fuiste simplemente rescatado de la tiniebla para estar sentado en una iglesia todos los domingos. Tú tienes un propósito. Dios marcó algo en ti, en tu espíritu, en tu corazón. El propósito de Dios para cada persona es diferente, individual, irrepetible y tiene nombre y apellido. Así que quiero que sepas en este día, Alicia Miranda, Luzmila Sierra, Tania Urresto, Sandra Portilla, Marco Paladines y todos los que están conectados, usted tiene un propósito de parte de Dios. Usted no está por casualidad, usted tiene un propósito. Dios tiene un plan con tu nombre. Dios cuenta contigo. Dios ya destinó ese propósito eterno. Por eso el salmista, que lo entendía, escribió en el Salmo 138:8: Jehová cumplirá su propósito en mí. Oh, yo quiero declararle a alguien que Jehová cumplirá su propósito en él. Aleluya. Esta semana es nuestro aniversario. Y la semana anterior yo estaba orando y le dije: Señor, este año, ¿qué es lo que tú vas a hacer con nosotros? Porque cuando una persona tiene un aniversario, hace una proclama profética y dice: este es el año de las proezas, este es el año. Y le dije: Señor, ¿qué quieres hacer con nosotros? Y el Espíritu Santo puso en mi espíritu la convicción: el año del cumplimiento del propósito. Y me llevó a este versículo, porque Dios tiene un propósito con mi casa ministerial. Dios tiene un propósito conmigo. Dios tiene un propósito con la Iglesia Fuego de Dios. Dios tiene un propósito con FD Televisión Internacional. Dios tiene un propósito con el pastor Carlos Torres, con los pastores que predican aquí en la cadena de oración, el pastor Fonsi en Estados Unidos. Dios tiene un propósito contigo, conmigo, con cada creyente. Y tú tienes que saber que el diablo viene a destruir ese propósito. Por eso el texto dice que él vino a robar, a matar y a destruir, a robar tu propósito, a robar tu destino profético, a robar tus sueños, a destruir tu vida, a destruir tu ministerio, para que cuando lo logre simplemente seas un muerto en vida aquí en la tierra. Y él hará muchas cosas para poder cumplir su misión aquí en la tierra. Así que quiero compartirte en esta mañana cómo Satanás trató de destruir, de frenar, de romper, de impedir el cumplimiento del propósito de Jesucristo. Y que puedas eso hacer un paralelismo con tu vida, para que puedas entender que Satanás opera de la misma manera. Escúcheme, dice la palabra que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Satanás también. Él sigue operando de la misma manera, como operó desde el Edén, como operó con Jesucristo, como ha operado con santos hombres de Dios en la historia, y como opera contigo y conmigo. ¿Para qué? Para impedir el cumplimiento del propósito de Dios en ti. Así que te quiero compartir algunas cosas en esta mañana. Lo primero que te quiero compartir es que Satanás tratará de matar tu propósito, aleluya, a través de la muerte. Satanás tratará de destruir tu propósito a través de la muerte. Escúcheme, voy a leer en Mateo capítulo 2, versículo 3 al 16. Mateo capítulo 2, versículo 3 al 16. Dice el texto: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño, a su madre, y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y a todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Escúcheme, desde que nació Jesucristo, Herodes lo quiso matar. Y Herodes es un tipo de Satanás. ¿Qué quiere decir esto? Que Satanás quería destruir el propósito de Jesús. Él no quería que Jesús desarrolle una vida, un ministerio, crezca y cumpla el propósito. Entonces el primer intento del diablo por matar a Jesucristo fue cuando era un niño pequeño, y usó la figura de Herodes para poder incitar a la matanza de los niños.
murieron miles y miles de niños, pero Jesucristo no murió. Porque quiero que entiendas en esta hora que si tú tienes un propósito de parte de Dios, si Dios marcó tu vida con un propósito, el propósito se cumplirá, aunque se oponga el diablo, Herodes o cualquier persona. Si tú lo puedes creer, ponme un amén para saber que no le estoy predicando a un robot en esta mañana. Aleluya. El propósito de Jesús no era morir en aquella matanza. Así que le avisaron en sueños a José, el padre que criaba a Jesucristo aquí en la tierra, y huyeron a Egipto. Escúcheme esto: en muchas ocasiones el diablo incitó a personas para que trataran de matar a Jesús, pero más que matar a Jesús, su objetivo era que no se llevara a cabo el propósito de Cristo en la tierra. Pastor Tony, ¿cuál era el propósito? La salvación. Aleluya. Satanás no es que quería matar a Jesús porque lo odiaba, aunque lo odiaba en realidad. Él quería impedir que Jesucristo consume, que lleve a cabo la obra final de redención con la cual la humanidad iba a escapar del pecado y de la muerte. Dice la palabra, aleluya, que incluso que trataron de tirarlo al precipicio en una montaña a las personas. Imagínense, Jesucristo está sanando, haciendo milagros, ayudando a las personas, y la gente lo quiere tirar abajo de una montaña. Lucas 4, 29, 30 dice: y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Aleluya. La gente quería tirar a Jesús montaña abajo, pero Jesucristo pasó en medio de ellos y nadie lo pudo tocar, aleluya, porque tenía que cumplirse su propósito aquí en la tierra. A él trataron de apedrearle. No sé cuántas veces no te han querido apedrear, aleluya. Pastor, no me han tirado piedras, con las piedras de las palabras. Gente que te lanza palabras negativas de odio, o mentiras, calumnias. ¿Para qué? Para matarte, no físicamente, matar tu testimonio y tu honra, para paralizarte y que no puedas avanzar en el propósito. A Jesús trataron de apedrearlo. Juan capítulo 10, versículo 29 al 31 dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y el Padre y yo uno somos. Versículo 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrear a Jesús. Oh, Shakaba. Oh, yo quiero que entiendas, amado, el cumplimiento del propósito de Dios en tu vida no es un camino color de rosas. El enemigo buscará destruirte, usará personas. Quiero que lo entiendas en esta mañana. Usará personas para cumplir su propósito de destruir tu testimonio, de matar tu testimonio, para paralizarte, para que no avances. Pero Jesucristo sorteó todos estos obstáculos. Escúcheme. Y por último, el diablo, como no pudieron tirar peñasco abajo de Jesús, como no pudieron apedrearlo, como no pudieron matarlo cuando bebé, incitó al pueblo, aleluya, lo incitó para que pidiesen a Barrabás a cambio de Jesús. Incitó a los sacerdotes para que presentaran pruebas falsas en un juicio falso para poder condenar a Jesucristo, aleluya. Pero lo que el Satanás no entendió es que justamente la muerte de Cristo en el tiempo propicio era el cumplimiento del propósito eterno. Él quiso matarlo de niño, matarlo de adolescente, matarlo de adulto, matarlo en el ministerio, matarlo de mil maneras, pero obviamente logró el cometido cuando fue el tiempo de Dios, porque el propósito de Cristo era justamente morir en una cruz. Bendito el Padre. Aleluya. Así que sin saberlo, el diablo lo que hizo fue ser aleluya, trabajar para el cumplimiento del propósito, porque fue el diablo que se le metió a Judas para que lo venda. Fue el diablo que se le metió a los sacerdotes para que muestren pruebas falsas. Fue el diablo que se le metió a Poncio Pilato para que Pilato se lavara las manos, a pesar que la esposa le decía: no tengas nada contra ese justo. El diablo se salió con la suya en aquel momento, pero justamente ese era el propósito divino, ese era el propósito eterno, porque Cristo 3 días después
resucitó victorioso, aleluya. ¿Para qué? Darnos la victoria sobre la muerte. Porque el que tenía el imperio de la muerte era el mismo diablo. Pero Cristo, al resucitar victorioso y en gloria, le arrebató ese poder al diablo. Y ahora Jesucristo tiene el poder para resucitar a todo aquel que en Él cree. Si usted lo cree, diga amén. Yo lo creo, yo soy de Cristo. Bendito sea su santo nombre, aleluya. Escúcheme, el diablo sigue usando la misma estrategia para impedir que se cumpla el propósito de Dios. Él sigue usando la muerte. Pastor, ¿cómo así? Explíqueme. Él usa el aborto. Él pone en el corazón de mujeres que abortar no tiene nada de malo. Y estas mujeres deciden matar a sus hijos. Incluso Satanás, que se codean esferas de alta sociedad y esferas políticas, incita a gobiernos mundiales. ¿Para qué? Para que se aprueben leyes a favor del aborto. ¿Sabe qué es lo que pasa con el aborto? Mueren miles y miles de niños que sin duda tienen un propósito de Dios para esta tierra. Y lo que está haciendo el diablo es hacer lo que no pudo hacer con Jesús. Él no pudo matarlo cuando bebé para robarle el propósito, pero sí lo hace en este tiempo usando mujeres feministas y usando gobiernos inhumanos para promover el aborto. Porque quiero que entiendan este día, el aborto no se trata de derecho de cuerpo. El aborto no se trata de libertades. El aborto se trata de homicidio. Bendito el Padre. Matar niños que tienen un propósito para esta tierra. Así que el diablo usa el aborto. Ahora, ¿qué más usa? El suicidio. Satanás sigue usando el suicidio para impedir que se cumplan propósitos aquí en la tierra. Hay mucha gente producto del estrés, de la depresión. Hay gente que ha entrado en depresión y en ruina, bancarrota económica producto de la pandemia. Cristianos que han considerado quitar su vida porque piensan que no hay esperanza. Pastores se han suicidado en muchos países del mundo. ¿Por qué pasa esto? Porque el diablo les engaña. ¿Para qué? Para robarles el propósito, para que no se cumpla el propósito por el cual fueron llamados. Ministerios gigantes quedaron truncados. Familias poderosas en Dios quedaron devastadas, producto de un suicidio. Satanás sigue operando de la misma manera. Recuerde, él vino a robar, a matar y a destruir. Y para matar usará el aborto, el suicidio y cuanta estrategia él pueda crear en este tiempo. Es increíble la cantidad de cristianos deprimidos que hay hoy en día. Creyentes que han considerado hasta el aborto. El diablo es sutil, hermano. Oiga, yo recuerdo que un día iba caminando por una calle de Guayaquil que se llama la Carlos Julio Rosemena, una calle muy transitada, una avenida principal. Yo iba caminando y me dirigía a una reunión de trabajo. Estaba pasando por una situación económica muy complicada yo hace algunos años. Y yo voy caminando, voy pensando, porque a mí me gusta pensar, orar, cantar alabanza cuando voy caminando. Pero en aquel momento iba distraído. Iba como golpeado por lo que estaba viviendo. Y yo voy caminando y venía una metrovía. Una metrovía es un carro, un transporte público que es doble. Es como que fuera un pequeño tren, digámoslo así, doble. Y yo voy caminando y una voz me susurra al oído: lánzate, se acabarán tus problemas. Esto es real lo que le estoy contando. Lánzate, se acabarán tus problemas. Y cuando yo escucho eso en mi oído izquierdo, automáticamente yo reprendí al diablo. Te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús. Te echo fuera de mi vida. Pero hay mucha gente que ha caído en ese engaño y que les han dicho: ya no hay salida. Ya no vas a poder enfrentar la vergüenza, no vas a poder enfrentar la ruina económica, no vas a poder enfrentar lo que les pasó a tus hijos, y se matan. Líderes cristianos, escúcheme, porque Satanás ha venido a robar el propósito. Tú tienes que saber que el enemigo principal de tu propósito es el diablo. El diablo no sabe todo como lo sabe Dios, pero algo sabe. A través de la adivinación, espíritu pitón, ventríloco, algo sabe. Cuando Pablo caminaba por las calles de Filipo, de Cesarea de Filipo, dice que una mujer le decía: ellos son siervos de Dios. Y Pablo le echó fuera al demonio, un espíritu pitón. El diablo sabe cosas.
Y Él sabe lo que Dios va a hacer con tu vida y Él quiere impedirlo. Escúchame, mujer, Él sabe que eres una guerrera de oración y Él quiere impedir que tú ores. Escúchame, hombre, Él sabe que tú tienes un potencial gigante para predicar la palabra de Dios y Él quiere impedir ese propósito. Él usará 1000 estrategias. En este caso usó la muerte. Quería matar a Jesús de niño. Lo intentó matar a piedras, lanzado por un peñasco, pero no lo pudo hacer. Jesús murió cuando llegó el tiempo que tenía que morir por nosotros en la cruz del Calvario. Aleluya. Ahora, ¿qué más usará el diablo para matar tu propósito? Escúchame, el diablo tratará de matar tu propósito a través de las tentaciones. El diablo dice: se me escapó de bebé Jesús, no lo pude matar y lo dejó allí que crezca. Dice la palabra que Jesús creció en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. Jesucristo llegó a los 30 años aproximadamente. Jesús se bautiza en el Jordán, empieza el ministerio y lo primero que hace el diablo es poner una tentación fuerte. Escúchame, joven, tú que quieres predicar la palabra. Escúchame, mujer, tú que quieres levantarte como una guerrera. Oh, cuando tú digas al Señor: Señor, ahora sí te voy a servir, ahora sí cumpliré el propósito tuyo en mi vida, el diablo vendrá con una tentación fuerte. ¿Para qué? Para tratar de destruir tu propósito. Jesús se bautiza lleno del Espíritu Santo. El Espíritu lo lleva al desierto. ¿Para qué lo lleva al desierto? Para que pase un tiempo de soledad con Dios, un tiempo de búsqueda con Dios, y también para que sea tentado por el tentador. O sea que Dios mismo le puso una trampa al hijo. No, sino que él tenía que pasar esa tentación. Porque el Cristo que llega al desierto para ser tentado no es el mismo Cristo que sale del desierto. Jesús llega al desierto lleno del Espíritu Santo después de ser bautizado. Satanás lo tienta 3 veces con los pecados de los ojos, los pecados de la carne y con la vanagloria de la vida. La misma estrategia que con Eva. Pero Jesús dice: no, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y Él solo servirás. Escrito está. Y Jesús hablaba de palabra. Y cuando Jesús sale de la tentación airoso, dice la palabra en el libro de Juan capítulo 4, que Él regresa en el poder y la plenitud del Espíritu de Dios. Él se fue lleno. Y después de 40 días de haber resistido la tentación, regresa en el poder, en la plenitud, o sea, en un nivel mayor de gloria. Porque quiero que sepas, el diablo buscará tentarte para destruir tu propósito. Pero si tú resistes, caminarás a un peldaño mayor de poder, a un peldaño mayor de gloria. Así que no le huyas a la tentación, enfréntala, vénsela con el poder de Dios. ¿Para qué? Para que tu vida vaya a otro nivel de fe. Jesús regresó en el poder del Espíritu Santo. Escúcheme, el diablo siempre trató de impedir que Jesús cumpliera el propósito. Ya lo leímos. Cuando no lo pudo matar, lo tentó. Mira a Jesucristo: lánzate del pináculo del templo, porque escrito está que Él enviará ángeles para servirte. Lo que le está diciendo es: mira a Jesucristo, en lugar de ir a la cruz a morir, lánzate que Dios envía ángeles. Y la gente en ese momento va a reconocer quién eres tú realmente, con un acto espectacular. Y Jesús le dice: no, eso no es mi propósito. Yo tengo que ir a la cruz a morir. Yo tengo que morir en la cruz del Calvario. Escúchame, el diablo te va a tentar con dinero, te va a tentar con mujeres, te va a tentar con poder, te va a tentar con cosas que esta carne quiere. Pero escúchame, no te dejes dominar por esta carne. Deja que tu espíritu controle tu ser. Porque cuando el Espíritu de Dios te controla tu espíritu, aleluya, tu espíritu controla tu alma y tus emociones. Pero es que hay gente que es almática nada más, que solamente quiere saciar su carne o su alma, y el espíritu que se lo lleva el diablo, y por eso viven en derrota. Hoy es el día de saber que Satanás tratará de robar tu propósito a través de la tentación. Oh, él enviará muchas cosas a tu vida. ¿Para qué? Para que te pierdas de tu propósito. Aleluya. Muchas personas hoy no están cumpliendo su propósito. Muchas personas hoy se han salido de su misión aquí en la tierra. ¿Pero por qué ha pasado esto? Han caído en la tentación. Aleluya. Cayeron en adulterio, cayeron en fornicación, han caído en la tentación de los bienes materiales,
Han caído en la tentación de los afanes de este mundo. Han caído en una serie de tentaciones y no se han podido levantar. Pero quiero que entiendas algo en este día. Yo no sé qué pudiste haber hecho. Yo no sé qué tentación pudiste haber, ante qué tentación pudiste haber caído. Yo sé que en Cristo siempre hay una nueva oportunidad. Aleluya, en Él siempre hay un nuevo propósito. Lo hablaba el pastor Marco Villavicencio hace unos minutos atrás. Él se apartó un tiempo de Dios, culpando a Dios por situaciones de su vida. Pero cuando Dios lo vuelve a tocar, aleluya, lo tiene pastoreando aquí en la iglesia. No sé quién va a levantarse hoy día, en esta hora, pero cuando tú entiendas el propósito tuyo en esta tierra y te levantes del fango, Dios te llevará a un nivel mayor de gloria, del servicio, de unción, para la gloria y para la honra de su nombre. Si usted lo puede creer, pon un amén allí. Aleluya. El diablo quiere que te quedes caído y va a usar hasta cristianos para terminar de matarte en el suelo. Aleluya. Escucha la voz de Dios que te dice en este día: hijo mío, si escuchas hoy mi voz, no endurezca vuestro corazón. Aleluya. Porque ciertamente la voz de Dios es la voz de la restauración. Gloria a su nombre. El diablo usa la tentación para matar tu propósito. Y esto me lleva a un tercer punto que te quiero compartir. Satanás tratará de matar tu propósito a través de la oposición. De la oposición. Acompáñame a Mateo capítulo 12, versículo 10 al 14. Dice la palabra: y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Versículo 13. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Versículo 14, ahí está la oposición. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Aleluya. Hay gente que va a hacer tu oposición porque piensas diferente a ellos. Hay gente que te va a hacer oposición porque te vistes diferente a ellos. Hay gente que te va a hacer oposición porque tú comes alimentos diferentes a los que ellos comen. Hay gente que te va a hacer oposición porque tú haces deporte y ellos no. Hay gente que te va a hacer oposición por cualquier cosa. Ahí están los fariseos, y en lugar de alegrarse por un milagro, se ponen con boberías religiosas, porque eso es la religiosidad. Y en lugar de entender el propósito de Cristo, que Jesús era el Señor del sábado, se ponen a decir que era prohibido hacer milagros en el día de reposo. Aleluya. Pero Cristo llegó aquel día de reposo a impartir una palabra y obrar milagros. Es en el día que Dios visita un lugar, el día del milagro. Y Cristo llegó ese día a aquel lugar. Escúcheme, oposición significa resistencia. ¿A qué cosa? A los que otros dicen o hacen. Hay gente que va a resistir lo que tú dices, lo que tú haces. Y el opositor, el abanderado más grande, el que lidera este ejército de opositores, se llama Satanás. Él siempre se opondrá al propósito de Dios en tu vida. Él siempre se opondrá a que tú te congregues fielmente en la iglesia. Él siempre se opondrá a que tú sirvas a Dios y prediques la palabra. Él siempre se opondrá a que tú separes un tiempo para la oración y la lectura bíblica. Él siempre se opondrá a que dejes ciertas amistades que no te convienen y empieces a desarrollar nuevas amistades de reino. Él siempre se opondrá a que tú des recursos para la obra de Dios. Él se opone a todo lo bueno. No tienes que escuchar al mayor opositor. Aleluya. Usted tiene que entender en este día que si Dios cumple en el mundo, en la sociedad, en la iglesia y aún en nosotros sus planes y propósitos, Satanás también cumplirá su rol de oponerse a todo aquello. Es así, hermano. Usted quiere promover, aleluya, la familia como Dios la constituyó, hombre, mujer, hijos, pues el diablo se opone y le pone leyes en el Congreso, en la asamblea, para aprobar
el matrimonio entre dos hombres y dos mujeres. Así de sencillo. Él se opone a todo lo santo, a todo lo justo. Y si Él se opone a nivel macro, también se opone a nivel micro. O sea, a tu vida. Personalmente, Él tiene designado un grupo de opositores para tu vida, Mildred Morán. Él tiene ya preparado un grupo de opositores para tu vida, Luzmila Sierra. Él tiene preparado un grupo de opositores para tu vida, Ana Mirelis. Él tiene preparado un grupo de opositores para tu vida, Cris Robles. Él tiene preparado ya esas personas. ¿Por qué? Porque Satanás usa personas. No espere que una luz divina, un terremoto, un fuego extraño. Personas. Y a veces hasta de la iglesia. Para ponerse. A veces hasta tu propio hermano en la fe. Aleluya. Personas negativas usa el diablo para impedir el propósito. Tú estás sanando y estos hijos del diablo se ponen bravos porque sanan. Prefieren que sanen un burro, un animal, y no un hijo de Dios, un hijo de Abraham. Escúcheme. Muchas veces la oposición vendrá a través del menosprecio. A Jesús lo menospreciaron. Mateo capítulo 13, versículos 54-57. Dice la palabra: y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, escúcheme, ¿de dónde tiene esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama su mamá María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Te van a menospreciar y van a decir: ¿y cómo puede ser pastor de una iglesia si yo lo conocí que era un pobre drogadicto? ¿Y cómo esta mujer puede hablar de la familia ahora, de la fidelidad, si era prostituta? ¿Cómo esos muchachos hoy son líderes de jóvenes, se estaban metidas en las pandillas? Y su hermano era fumón y su hermana estaba metido en el casino. A Jesús lo menospreciaron. Y no es el hijo del carpintero. En otras palabras, no es un discípulo de Gamaliel. No está en una escuela rabínica. No es ni fariseo. ¿Cómo pues un hijo de un carpintero se levanta con esta autoridad, esta unción y este poder? Aleluya, porque hay un propósito en él, como lo hay en ti, como lo hay en mí. Por eso mucha gente te va a menospreciar. Bendito el Padre. Pero tú no tienes que escuchar la voz de las demás personas. Tú tienes que escuchar la voz de Dios. Aleluya. Porque la voz de las personas es una voz de oposición, de envidia, de acusación. La voz de Dios es la voz del empoderamiento. Es la voz de la verdad. Por eso dice el salmista: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores, ni en la silla de los escarnecedores se ha sentado. La silla de los escarnecedores es de los menospreciadores, de los burladores, de los mofadores que se mofan, menosprecian y se burlan del propósito de Dios aquí en la tierra. A Jesús lo menospreciaron. Óigame, y si lo hicieron con Jesús, con todos los milagros que hizo allí en Capernaum, ¿no le quedará con usted lo mismo? Por eso el diablo va a usar el menosprecio para impedir tu propósito. Porque hay gente que cuando te menosprecia, aleluya, te frustras. Te menosprecian y ya no quieres predicar. Te menosprecian y ya no quieres el ministerio. Pero quiero que entiendas en esta hora que cuando venga el menosprecio a tu vida es porque el propósito de Dios para ti es gigante. Así que tápate los oídos a la voz del diablo y empieza a escuchar la voz de Dios que te dice: hijo mío, tengo propósito para tu vida eterno. Desde antes de la fundación del mundo te escogí y te amé con amor eterno. Bendito el Padre. El diablo usará la oposición a través del menosprecio. Y esa oposición puede venir incluso de tu familia. Escúchame bien lo que te estoy diciendo. De tu familia, pastor.
¿Pero por qué? No se meta con la familia, es lo más sagrado. La familia muchas veces es el agente más grande del propósito del diablo en tu vida. Tú tienes que estar apercibido, tú tienes que amarlos. Pero el diablo usa también a la familia. Juan capítulo 7, acompáñenme. Versículo del 2 al 5 dice: estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, mire, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. El diablo te va a poner a ti hasta con tu propia familia. Ni los hermanos de Jesús creían en él. Hay primos, tíos, abuelos que no creen en lo que Dios te dio. No te digo que los odies, no te digo que te pelees con ellos. Lo que te digo es que tapes tus oídos a esas voces equivocadas y empieces a escuchar la voz de Dios. Jesús, ¿usted cree que a Jesús le importaba lo que pensaban sus hermanos? Después de haberse bautizado en el Jordán, ver que se abre el cielo y escuchar la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Y usted cree que le va a interesar lo que digan otras personas? Dios te dice en esta mañana: tú eres mi hija amada, eres la niña de mis ojos, tú eres mi hijo amado, tengo propósitos en ti. Y si Dios lo dice, ¿por qué escuchas otras voces aún en la familia? No es que la familia te conoce desde niño. La familia te conoce cuando tú jugabas pelotas sin zapatos en la calle. La familia te conoce cuando te escapabas a las farras y venías borracho de madrugada. La familia conoce esas cosas porque es un núcleo más íntimo. Y ellos no pueden entender el propósito y el cambio que Dios hace en la vida de las personas. Pero siempre te van a ver como hijo, te van a ver como primo, te van a ver como sobrino, mas no como el siervo de Dios que eres, o como la sierva de Dios que eres. Por eso el diablo va a usar incluso hasta la familia para oponerse a tu propósito. Porque si tu propósito es viajar, es predicar, y la familia te dice: ya te vamos a desheredar porque no vienes ni un domingo a visitar a la abuelita. ¿Y dónde vas el domingo? A la iglesia. ¿Para dónde más que vas? Ellos no pueden entender tu propósito. No lo pueden entender. Escúchenme. Cuando yo empecé en el cristianismo, yo me ausenté de mi familia por un buen tiempo. Mi familia materna, todos los domingos a la casa de mi abuelita, que falleció hace ya un año y un poco más. Todos los domingos, hermano. Eso era religión en mi familia. Entonces me convierto, junto con mi esposa empezamos a servir a Dios. Y ya no podíamos ir los domingos a la casa de la abuelita. ¿Por qué? Porque el domingo era el culto. En ese culto me iba a hablar a mi Dios a mi vida. Me iba a preparar, empoderar, a sanar, a ministrar, a liberar. Oiga, mi familia no podía hacer eso, aunque yo la amo. Y Dios en ese trayecto de congregarte, de servir, de poner las cosas en prioridad, Dios me llama al ministerio. Yo soy un pastor. Pasó el tiempo y me inserté nuevamente en la familia. Empecé a pasar con ellos nuevamente, todo eso. ¿Pero por qué? Porque yo ya era otra persona, con un propósito, llena del poder de Dios, con un ministerio. Escúchame, habrá oposición de tu familia. Conozco gente que no va a la iglesia porque la mamá no lo deja. La mamá lo obliga a ir a la casa el domingo. Dile: mamá, el sábado voy, el domingo voy a la iglesia. Conozco personas que el domingo a la hora del culto siempre le llegan visitas familiares. Reprende al diablo. Tú dices: un domingo está bien, recibes a la familia, pero que lo hagan por un mes seguido, es el diablo robándote el propósito eterno que Dios puso en ti. Ya al mes ya no regresas más a la iglesia. Yo te lo garantizo porque yo lo he visto con mis propios ojos. Así que cuando tu familia llega a visitarte el domingo, un domingo está bien que la aceptes.
el segundo domingo, llévala a la iglesia. Pasarán dos cosas: o se convierten contigo o nunca más irán un domingo. Te lo garantizo que así tiene que ser. Porque el enemigo usa la familia, no con maldad, porque te aman, pero no entienden las cosas de Dios. Como los hermanos de Jesús, que no lo odiaban a Jesús, pero no entendían, ni ellos habían creído en Él. Tercero, habrá oposición que no será, que será aparentemente con propósito. Porque tienes que ser sabio. ¿Cómo es eso, pastor? Habrá oposición amistosa, oposición que suena bonita, pero es oposición. Acompáñeme. Mateo capítulo 16, versículo 21 al 23. Ya estoy terminando. Mateo capítulo 16, 21 al 23 dice: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ahí está el propósito de Dios. Era necesario ir a Jerusalén, ser traicionado por los ancianos, por los sacerdotes, morir y resucitar. Pero el versículo 22 dice lo siguiente: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Aleluya. Está diciendo Pedro: Señor, ¿qué te pasa? Allá te van a golpear, allá te van a injuriar. Oye, te van a clavar en una cruz, la muerte más atroz de la época. Tú no has visto un crucificado, Jesús. Lo desnudan, lo golpean, lo clavan. Y Jesús le responde en el versículo 23: pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, si no eras de los hombres. Aleluya. Sonaba bonito, sonaba sutil, sonaba que Pedro estaba cuidando a Jesús, pero detrás de ese pensamiento era el diablo oponiéndose a que Cristo vaya a Jerusalén, porque en Jerusalén Él iba a morir por los pecados tuyos y míos. Hermano, el diablo siempre opera igual. Él se quiere oponer a tu propósito y va a usar amigos, familiares, gente de tu iglesia, discípulos, gente que se va a oponer a ti, gente que te va a menospreciar. Él lo va a hacer, pero tú tienes que avanzar al cumplimiento del propósito eterno que tiene tu nombre y apellido, y que fue escrito antes de la fundación del mundo en el mismísimo cielo. Y cuando aceptaste a Cristo en tu corazón, Dios lo selló, aleluya, con su espíritu, junto con tu espíritu. Y eso es lo que tú tienes que hacer y creer, no la oposición de los demás. Escúcheme esto, ponga atención a esto. Ya se me está acabando el tiempo, estoy viendo. Nosotros como hijos de Dios, nosotros como gente llamada con un propósito, tenemos que entender que el diablo hará todo tipo de oposición y utilizará todas sus herramientas para detener el propósito de lo que Dios hizo en ti y en mí, de lo que Dios ya estableció. Escúcheme, no es lo que vamos a hacer, Dios ya lo estableció. Tenemos que caminar a ese cumplimiento. ¿Y qué va a hacer el diablo? Usará gente con actitudes negativas contra ti, gente que se va a oponer a ti, gente que te va a menospreciar a ti, gente, usará familiares, amigos, conocidos, discípulos. Y si le das oportunidad, buscará incluso matar tu testimonio, matar tu ministerio, porque Él vino a robar, a matar y a destruir. Pero tú tienes que saber en este día, hoy 6 de abril, tienes que recordar que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, no es contra el familiar, no es contra el discípulo y el hermano, no es contra el amigo, no. Nuestra lucha es contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad. En otras palabras, nuestra lucha es contra el mismo Satanás, que quiere impedir
tu propósito. Anda como león rugiente buscando qué propósito devorar. El tuyo, el mío. Él quiere que solamente quedemos en proyectos, que solamente quedemos en buenas intenciones. Pero yo a alguien le vine a decir en este día, yo a alguien vine a activar con 1 de Juan capítulo 4 versículo 4 que dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Yo quiero declarar y profetizar en esta mañana que mayor es el que está en ti, mayor es el que está en mí, mayor el que está en tu casa, mayor el que está en tu ministerio, mayor el que está en tu familia, mayor el que está en tu iglesia, mayor el que está en este canal de televisión. Es mayor. Así que vamos a caminar confiados, alerta sí, expectantes sí, pero confiados en la promesa y el cumplimiento de Dios para nuestra vida. Aleluya. Nada te pasará. Termino con esta historia. Un minuto más, regáleme. Me gusta hablar, cuando hablo de propósito, me gusta hablar a mí siempre de 2 o 3 historias. Voy a hablar de Jesús. Jesús está en el barco. Después de hacer milagros y todo, van en el mar de Galilea y están cruzando a la región de Gadara, donde lo esperaba el endemoniado gadareno. ¿Y qué pasa? Jesús está en el barco y se echa a dormir. Si usted es más espiritual, diga que estaba orando, pero la Biblia dice que estaba durmiendo. Y Jesús va durmiendo y de repente se desata una tormenta. Ahora, no lo dice la Biblia, pero yo, con lo que pueda entender de guerra espiritual y de cómo operan las tinieblas, no me cabe la menor duda que los demonios de Gadara se levantaron. ¿Para qué? Para que la barca de Cristo no llegue a la costa de ellos. Porque Jesús pisaba Gadara y se acababa el reino de ese diablo, de esa legión que operaba en el gadareno, que era el hombre fuerte del lugar. Y Jesús está ahí durmiendo, se desata la tormenta, y los apóstoles que se ahogaban, los apóstoles que se hundían, los apóstoles que gritaban, los apóstoles que empiezan a despertar a Jesús: Señor, vamos a perecer. Y Jesús durmiendo. Tanto insiste Pedro que se despierta Jesús y les dice: ay, hombres de poca fe, levanta la mano, se aquieta los vientos y el mar. Ahora, yo le pregunto, ¿cómo un hombre puede dormir en medio de una tormenta de esa magnitud? ¿Cómo un hombre puede dormir tranquilo sabiendo que las olas se meten dentro del barco y amenazan con hundirlo? ¿Cómo un hombre puede dormir tranquilo sabiendo que a poca distancia está una legión que lo espera de demonios? ¿Cómo lo puede hacer? Le doy la respuesta: aquel que sabe que su propósito era morir en la cruz y no morir en ese lago. Tú tienes que saber en este día que lo que Dios dijo de tu vida se va a cumplir. El diablo se va a oponer, el diablo hará muchas cosas, pero Dios cumplirá el propósito en ti. Si tú lo crees, pon un amén. Yo lo creo, pastor, para la gloria y para la honra del Señor. Aleluya. Quiero orar. Ya no le dejé ni nada de tiempo al pastor Marcos, que viene a cerrar el programa. Aleluya. Pero escúcheme, yo quiero orar por tu vida, porque el diablo quiere robar tu propósito. Él conoce tu potencial. Él sabe que tú cantas para Dios. Y justamente un día fuiste a hacer un especial y dijeron: usted no cante porque desentona. No escuches al diablo, porque si tu canción abre el cielo y la gente se sana, sigue cantando para Dios. Escúchame. Hay gente que te va a decir: usted no predica bien, pastor. No escuches al diablo, porque si tu mensaje glorifica a Cristo, aleluya, lo que pasa es que no le gustó al diablo, que no hablaste de prosperidad, que no hablaste solamente de metafísica y que hablaste del reino de Dios. No sé a quién estoy hablando en este día. No importa lo que te digan, no importa lo que se oponga, sigue firme el cumplimiento de Dios en tu vida. Quizás estás viviéndolo como esto. Yo quiero orar por ti. 2 minutos, regálame. Padre, en el nombre de Jesús, quiero orar por los que están conectados. Oh, aleluya. Yo quiero declarar en este día que el propósito eterno de Dios en tu vida se cumplirá. Porque tan cierto como que 2 y 2 son 4, así de cierto es que lo que Dios dijo de ti, eso se hará. ¿Por qué? Para la gloria y para la honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, aquel que está luchando con la oposición, aquel que está luchando con el menosprecio, aquel que ha vivido una vida que lo han subestimado, aquel que lo han injuriado, aquel que han querido hasta matar su testimonio, hoy te pido que lo levantes en el nombre poderoso de Jesús. Levántalo, Dios mío.
Levántalo ya en Colombia. Oh, Shakabasaya Jaba. Levántalo ya en Estados Unidos. Shikabasai. Levántalo ya en Venezuela, en México, en Colombia. Hakai Sikia Rabahai. Shukanda Babasoke. Iba Baba. Levántalo, Dios mío, en el nombre de Jesús. Para la gloria de tu nombre. Y que podamos entender que tenemos un propósito. Porque si esta pandemia no nos mató, es porque Dios tiene algo para nuestra vida. 2 veces me dio COVID y aquí estoy. Y si yo puedo preguntarle a los que están conectados, quizás también les dio COVID muchas veces, pero aquí estamos porque tenemos un propósito de parte de Dios. Les bendigo grandemente desde Guayaquil, Ecuador, y les invito este viernes, aleluya, es nuestro aniversario número 6 con mi iglesia. Hemos declarado que este es el año del cumplimiento del propósito, aleluya, hablando de propósito hoy, porque el enemigo te engaña y vienen cosas a tu vida que tú dices, ya el propósito no se cumplirá. Yo quiero declarar que este es el año en que las cosas que tú pensabas que no pasarían, pasarán para la gloria y para la honra del Señor. Dios les bendiga mucho. Ya viene el pastor Marco Villavicencio Jr. para cerrar el programa. Les bendigo desde Guayaquil, Ecuador. Bendiciones.